Hola, soy López Mercado Saulo, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voy a exponer el tema especificación de un analizador sintáctico de la materia software de sistemas de la unidad 3, sintaxis. Primeramente nos presenta una tabla, la cual nos da la descripción, el nombre clave que va a obtener y el lenguaje del que se va a componer cada diagrama de las distintas sentencias que se van a desarrollar. Empezamos por identificadores con un nombre clave ident y nos dice que son todos aquellos que no son palabras reservadas, símbolos o números. Seguimos con palabras reservadas, su nombre clave es palres y su lenguaje va a estar compuesto por programa, declarar, constante, inicio, fin, sí, entonces, si no, desde, hasta, leer, imprimir, entero, cadena, booleano, decimal. Seguimos con dígitos, su nombre clave es dígito, su lenguaje es 0, 1, 2, 3 o los números del 0 al 9. Tenemos la formación de números, su nombre clave va a ser número y aquí nos especifican que es dígito o más, uno o más dígitos seguidos de un punto, seguido de uno o más dígitos o simplemente un dígito seguido de más dígitos para establecer números decimales o enteros. Operadores básicos con un nombre clave OP, que es el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo de multiplicación y el símbolo de división. Tenemos operadores lógicos, que es OPLOG como nombre clave, y tenemos al AND y al OR, que sería el doble ampersand. Tenemos la operación de incremento o OPIN, y su lenguaje es dos símbolos más seguidos. Tenemos el operador de comparación o los operadores de comparación, donde su nombre clave es OPCOM. Y tenemos como lenguaje el doble igual, el menor igual, el mayor igual, el menor el mayor y el not o negativo. Tenemos la descripción de una cadena de texto con un nombre clave cadena y su lenguaje es un texto entre comillas dobles. Tenemos la declaración de variables, su nombre clave es declaración var, su lenguaje es palabra reservada, identificador, un símbolo igual, un número o un símbolo igual y una cadena y con una terminación en punto y coma. Tenemos la declaración de constantes, su lenguaje es una palabra reservada, un identificador, un símbolo igual, un número o una cadena y un punto y coma. Tenemos la formación de una expresión, su nombre clave es exp, su lenguaje es un identificador, un símbolo igual, un identificador o número, un operador básico, un identificador o número, o si no, es o una expresión entre paréntesis o una expresión sin paréntesis. La formación de una expresión para la sentencia if, con nombre clave if, su lenguaje es un identificador o número, seguido de un operador de comparación, seguido de un identificador o número. Tenemos la formación de la sentencia if, con un nombre sendIf. Su lenguaje es una palabra reservada, una expresión if entre dos paréntesis o una expresión if, un operador lógico y una expresión if seguido de una palabra reservada. Tenemos la formación de la sentencia for con un nombre clave sendFor. Su lenguaje es una palabra reservada, un identificador, una palabra reservada, un identificador, un símbolo de coma, un identificador, un operador de incremento y la terminación con un símbolo dos puntos. Tenemos la formación de la sentencia imprimir, su nombre clave es sendImprimir, su lenguaje se compone de una palabra reservada, un paréntesis de apertura, una cadena o un identificador, un paréntesis de cierre y un punto y coma. Y por último tenemos la formación de la sentencia leer, su nombre clave va a ser sendLeer y su lenguaje se compone de una palabra reservada, un paréntesis de apertura, un identificador, un paréntesis de cierre y un punto y coma. A continuación tenemos los diagramas de las gramáticas expresadas en la tabla que acabo de mencionar. Empezamos por la de dígito, que tiene 9 salidas, que son todos los posibles dígitos del 0 al 9, como se pueden ver.
Seguimos con la de número, la cual tiene dos alternativas. Una es dígito, seguido de uno o más dígitos, seguido de un punto, seguido de uno o más dígitos, para establecer números decimales. Otra salida es un dígito seguido de uno o más dígitos, para así establecer números enteros. Tenemos los operadores básicos, los cuales constan de 4 posibles salidas, que es el operador más, menos, multiplicación y división. Tenemos los operadores lógicos, los cuales se utilizarán para la sentencia if, los cuales son el AND y el OR, que son dos posibles salidas. Tenemos los operadores de incremento, que es una sola salida, que son dos símbolos más. Tenemos los operadores de comparación, que también se van a utilizar en las sentencias if, que es el doble igual, el menor igual, el menor, el mayor igual, el mayor y el negativo. Tenemos el diagrama de la cadena, que va a ser una comilla doble, un texto y una comilla doble. Seguimos con la declaración de variables, que es una palabra reservada, un identificador, un número o una cadena. Tenemos la declaración de una constante, que es una palabra reservada, un identificador, un número o una cadena. Tenemos las expresiones, la cual tiene tres posibles flujos. Empezamos por un identificador, un símbolo igual, después seguimos con un número, un identificador, un operador, un número, un identificador y terminamos con un punto y coma. O si no, es un identificador, un símbolo igual, un paréntesis de apertura, una expresión, un paréntesis de cierre, un punto y coma. O tenemos como último una expresión sin paréntesis. Continuamos con la expresión de if. Una expresión de if se compone por un paréntesis de apertura, un número, un identificador, un operador de comparación, un número o un identificador y un paréntesis de cierre. Seguimos con la sentencia if. Su diagrama es este, el cual es una palabra reservada, un paréntesis, una expresión if que se mencionó anteriormente y un paréntesis de cierre. O es una palabra reservada, un paréntesis de apertura, una expresión if, un paréntesis de cierre, un operador lógico, como un AND o un OR, un paréntesis de apertura, una expresión if, un paréntesis de cierre y una palabra reservada. Esto para hacer sentencias de comparación doble. Tenemos la sentencia for, la cual su diagrama nos especifica que es una palabra reservada, un identificador, seguido de una palabra reservada, seguido de un identificador, seguido de otro identificador, seguido de un operador de incremento y con una finalización de un símbolo de 2 puntos. Tenemos la sentencia imprimir, la cual es una palabra reservada, un paréntesis de apertura, una cadena, un identificador, un paréntesis de cierre y un punto y coma. Y por último tenemos la sentencia leer, la cual es una palabra reservada, un paréntesis de apertura, un identificador, un paréntesis de cierre y un punto y coma. Con esto terminamos la explicación con la sentencia leer, la explicación de la especificación del enunciado sintáctico para desarrollar la sintaxis. Y esto sería todo de mi parte.